Si les parece, vamos dando inicio a este evento paralelo denominado Transformación Productiva para un Futuro Sostenible en América Latina y el Caribe. Quiero comenzar dando una especial bienvenida y agradecimiento a Cecilia Ugaz, adjunta al director general y directora gerente de la Dirección de Planificación, Programación y Políticas
Uno es justamente el caso de comunicaciones, donde ahí en los últimos años, digamos, en comunicaciones todo el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones ha estado muy ligado a empresas transnacionales, en algunos casos de la región, en algunos casos como Uruguay, empresas estatales, que son casos bastante raros, y bueno, son ejemplos bien interesantes, pero en general son empresas transnacionales que se instalan en la región y desarrollan la infraestructura. Y últimamente hay cada vez más crecimiento de lo que es inversión en centros de datos, ¿no? Y desarrollo de centros de datos. Vinculado a esto, justamente lo que nosotros veíamos en el informe del año pasado era analizar los anuncios de proyectos haciendo una pequeña clasificación sobre si eran más intensivos o menos intensivos en tecnología, y veíamos que justamente las manufacturas intensivas en ingeniería habían tenido una tendencia relativamente a la baja durante la década de 2010, después tuvieron un crecimiento, pero después nuevamente una caída, y esto muy vinculado a caída de anuncios de proyectos en el Brasil, no así en México y Centroamérica. Pero sí vemos la línea como verde clarita, que la parte de servicios digitales y comunicaciones vienen creciendo cada vez más los proyectos. Esto es en monto, además, y que son proyectos en general chicos. O sea, no los de infraestructura, que esos sí son enormes, los de centros de datos, pero todo lo que es software y servicios informáticos siguen creciendo en cantidad. Pese a todo el contexto internacional, siguen siendo dinámicos, pero los montos son realmente proyectos muy chiquitos. Entonces, el impacto no se puede medir de esta manera, hay que ir por otro lado. Entonces, haciendo un zoom bastante breve y acotado sobre justamente el qué está pasando en el sector de digital con las inversiones en el mundo, nosotros vimos que a 2024 realmente hubo un boom de lo que fueron los anuncios en centros de datos, y esto se intensifica aún más en 2025. O sea, a nivel mundial los anuncios de inversión en el año 2025 se redujeron muchísimo por justamente todo lo que está pasando en el contexto global, pero no así en la parte de centros de datos. Entonces, eso, la información que han dado hasta ahora digamos, Financial Times, que es el que lleva estas estadísticas, los últimos informes que han presentado es que esta tendencia sigue a tener cada vez más inversión en centros de datos y en industrias vinculadas a el establecimiento de la infraestructura digital y a los componentes también, ¿no? Semiconductores, por ejemplo, y sigue habiendo anuncios muy grandes. Y bueno, como les decía, software y servicios de tecnologías de la información. ¿Cómo se posiciona América Latina en este panorama? Nuestro peso es chico, como el 7% de los anuncios globales entre 2005 y 2024, pero tenemos cada vez más anuncios, ¿no? Entonces, eso es bueno, si bien están súper concentrados. Lo que nosotros vemos acá es justamente el destino de los anuncios de inversión en sectores vinculados a las industrias digitales. Está muy concentrado en México, Brasil, Colombia y Chile, y un poco Argentina. Entonces, digamos, estos países son los que reciben la mayor cantidad de los anuncios en montos, y no en cantidad, y aparecen otros países también. Pero realmente hay un desafío por diversificar esto, si bien siempre también después hay excepciones, pero tenemos este desafío. Y otro elemento interesante a tomar en cuenta es que el cambio grande que ha habido en los actores, ¿no? O sea, cuando uno antes mira el sector comunicaciones, tenemos empresas como Telefónica, AT&T, América Móvil, Millicom, o sea, eran sector de infraestructura de telecom. Banda fija, banda móvil, pero telecom. En cambio, ahora empiezan a aparecer todas las plataformas, Amazon Cloud, los servicios en la nube. Entonces, eso realmente tiene desafíos muy diferentes desde el punto de vista de la transformación productiva de las industrias que se pueden promover y de las habilidades que se requieren también. Otro tema que es fundamental en eso, justamente, bueno, entonces, y que lo mencionó también Alejandro, o sea, qué capacidades tenemos que tener nuestra fuerza laboral, qué tenemos que promover para que justamente podamos tener esta presencia de empresas que nos permitan desarrollar estos sectores con la mayor, digamos, beneficios posible para nuestros países. Para ir cerrando, entonces, nosotros lo que vemos de CEPAL es que la inversión extranjera directa entendemos que tiene este potencial de contribuir a esta transformación productiva, pero que necesita políticas de atracción y retención de ID y regulación, ¿no? O sea, es necesario realmente que esto esté marcado en contextos donde no sea solo mercado, porque ahí no llega. O sea, la inversión que nosotros necesitamos, si queremos para la región, solo por mercado no va a llegar. Entonces, por ejemplo, en transformación digital hay que cerrar brechas que tenemos entre países e intrapaíses, porque mucho también llega a las zonas donde están las capacidades, entonces es como un círculo, digamos, virtuoso para la localidad, pero no virtuoso para el resto que no tiene esas capacidades. Y como se planteaba también al inicio, una de las líneas grandes que está promoviéndose en ese sentido es que justamente para lograr estas transformaciones, trabajar mucho en los arreglos institucionales y la gobernanza. Entonces, ver mucho, bueno, cómo se están diseñando estas políticas, con qué herramientas, con qué incentivos institucionales para que
trasciendan ciclos de gobierno y puedan realmente permitir que nuestros países tengan estas transformaciones. Así que muchas gracias. Esta información, acá está nuevamente el QR que creo que lo habían pedido en el chat. No sé si el nuestro o el de Alejandro también van a estar después, los podemos subir a los dos en el chat. Así que muchísimas gracias y le paso la palabra a Andrea para dar inicio al panel. Muchas gracias, Cecilia. Buenas tardes a todas y a todos. En verdad, gracias a ambos por la presentación, por sus presentaciones. Creo que dejan en claro el punto que mencionó Cecilia Ugaz al comienzo en la apertura, ¿no? De que hay coincidencias importantes en los trabajos de ambas instituciones. Y creo que el punto con el cual Cecilia Plotier acaba de terminar sobre la necesidad de nuevas políticas, ¿no? de desarrollo productivo e industrial es un punto que permea ambas presentaciones, ¿no? Tanto para posicionar, en el caso que nos mencionaba Alejandro, la región en esa trayectoria productiva virtuosa de que se necesita, ¿no? Y también para que la inversión extranjera directa pueda cumplir ese rol, ¿no? De contribuir a la transformación productiva que la región necesita. Se necesita un impulso de políticas que es un poco el foco de la discusión de nuestro panel. Mi nombre es Andrea Laplanes, soy oficial de Asuntos Económicos de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL. Y voy a acelerar un poco, primero dar la bienvenida y el agradecimiento a nuestros panelistas para pasar a la discusión, que se va, en primer lugar, nuestros panelistas acá reunimos para esta conversación, este intercambio, tanto formuladores y hacedores de política, pero también representantes del sector privado, que creo que es un intercambio importante, necesario y fundamental para que podamos llegar a esa comprensión de cuáles son las necesidades y también posibilidades de impulsar estas políticas nuevas y más acordes con los desafíos que tiene la región. Me acompañan en el panel, en primer lugar, Rodrigo Arim, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la República Oriental del Uruguay. Hugo Rivera, viceministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. También Pablo Dragún, director de Centros de Estudios de la Unión Industrial de Argentina. Y Rodrigo Mujica, que es director de las políticas públicas de la SOFOFA, acá de Chile, la Sociedad perdón, de fomento, me faltaba el fomento fabril. Así que rápidamente vamos a tener en nuestra dinámica, pensamos empezar vamos a tener 2 rondas de preguntas para nuestros panelistas y luego abriremos a las consultas, preguntas que puedan tener quienes nos acompañan, ya sea acá en sala o virtualmente. Partimos entonces con Rodrigo Arim. Y la pregunta que quisiéramos hacerte es un poco sobre el punto que plantea inicialmente el informe que presentó Alejandro sobre el desarrollo industrial de 2026, ¿no? Que describe este escenario global marcado por estas megatendencias, ¿no? Que están reconfigurando las posibilidades de desarrollo industrial. ¿Cómo se está preparando el Uruguay para enfrentar estas megatendencias en su estrategia de desarrollo hacia 2050? ¿Y qué capacidades y sectores están priorizando desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto? Rodrigo. Bueno, gracias Andrea y gracias por la invitación a participar en esta instancia. Telegráficamente, yo diría, estas megatendencias todavía no sabemos cuál es el alcance de algunas de ellas y planificar presupone también administrar la incertidumbre, como siempre, pero en el escenario que vivimos es difícil de discernir cuáles son tendencias, algunas, permanentes, que implican un cambio del orden mundial y cuáles son, en todo caso, sacudones de la coyuntura. Lo cual, del lado de Uruguay, no es una trivialidad, no lo es de ningún país, pero un país pequeño adquiere otro tipo de dimensión. Y lo voy a poner en dos dimensiones de las cuales hoy están particularmente sacudidas a escala mundial. Si las tarifas se han transformado en una herramienta de confrontación política, los mecanismos arancelarios, es importante entender si esto vino para quedarse o es en realidad un elemento de coyuntura.
Porque si las aranceles se constituyen en una herramienta política, difícilmente una puede tener desarrollo de políticas industriales que no tomen en cuenta esto como una dimensión relevante. Países grandes como Brasil o México quizás puedan absorber esto de una manera un poco distinta. Uruguay no puede priorizar sectores que tengan dificultades de acceso o riesgos de acceso vinculados a este tipo de movimientos. Lo señaló con claridad Cecilia hoy, Uruguay tiene una matriz energética 99% sostenida en recursos renovables. Ahora, un precio del petróleo de 100 como está hoy o 120 como llegó en forma permanente es un escenario distinto para planificar que un precio de petróleo del orden de 60 que teníamos antes de la guerra. Entonces, de vuelta, la pregunta de cuánto es coyuntural y cuánto es permanente es absolutamente clave a la hora de diseñar políticas y requiere comprar riesgos. Nosotros los estamos comprando, estamos creando, de hecho el miércoles que viene, junto con el presidente de la República, desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, estamos iniciando un proceso de diálogo para una estrategia nacional de desarrollo, junto con el movimiento sindical, con las cámaras empresariales, con una gobernanza que está instalada en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, pero que incorpora a todos los ministerios y con la academia como socios directos. Pero además de estas instancias, estamos incorporando un nuevo programa de ciencia, tecnología e innovación. ¿Por qué? Porque la aplicación del conocimiento en el aparato productivo no va a suceder solo y en ausencia de incentivos de política pública en Uruguay. Sí, en general hay buenas razones para esperar que eso no suceda y por eso se justifican las políticas industriales en algún sentido, pero en el caso de Uruguay es claramente una de las deficiencias más importantes. Un país donde, con la estabilidad del caso, con un proceso de crecimiento estable en los últimos 25 años, pero ralentizado, y en donde los grandes motores de crecimiento económico están entumecidos. Léase, un país que ha culminado su transición demográfica, un país con una tasa de inversión relativamente baja, del orden del 16%, insuficiente para crecer a tasas razonables, un país que tiene dificultades para que el sector privado incorpore I+D en forma sistemática. Pero ese país, por ejemplo, estamos apostando, y acá una apuesta directa, a construir un nuevo instrumento de política que implica una plataforma en inteligencia artificial donde se encuentra en la academia y el sector privado. ¿Sí? De vuelta, la inteligencia artificial es uno de los cambios tecnológicos que vino para quedarse y cuyos impactos finales no desconocemos. Lo que tiene que hacer el Estado y las políticas públicas es construir estabilidad en sus arreglos y darle claridad y previsibilidad a los mecanismos de promoción de la incorporación de la inteligencia artificial y de la investigación asociada a los procesos productivos y también a la operativa del sector público a través de tecnología. Entonces acá hay una iniciativa clara que se inicia este año, fue aprobada en el presupuesto quinquenal 2025-2030 y este año estamos comenzando a transitar por el camino. Es una política horizontal, o sea, no estamos priorizando un sector en particular, sino el uso de una plataforma tecnológica novedosa donde tenemos algunas bases sólidas para poder hacerlo de manera general. Sí estamos priorizando algunas áreas. Uruguay es un país agropecuario, lo va a seguir siendo. A grandes rasgos, tenemos más cabezas de ganado que personas en Uruguay. ¿Sí? Estrictamente a 20 millones contra 3,5 millones. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir siendo un país ganadero, como otros países podrán ser países petroleros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mejorar la productividad del sector agropecuario. Y el riego sostenible y sustentable es una alternativa, una necesidad. Es el segundo piso de aumento de la productividad. Entonces ahí tenemos una política que es diferencial. Estamos teniendo una política agresiva y seria vinculada al desarrollo del riego, con el cuidado que implica el recurso agua en estos casos. Permítanme terminar señalando, esto implica de nuevos desafíos. Uruguay tiene una matriz energética completa. La política pública en Uruguay demuestra ser relevante para orientar el crecimiento. La forestación, y por lo tanto la ubicación de la industria papelera, producto de incentivo del sector público. El cambio en la matriz energética con tasas, con aceleración que no son conocidas en otra parte del mundo. En 15 años casi convertimos toda la matriz energética en sostenible, proveniente de recursos renovables. ¿Sí? O el propio desarrollo de las TICs. En Uruguay, el país sigue siendo el país que tiene mayores exportaciones per cápita de software en la región, tiene que ver con el desarrollo de una política pública de la década de los 60, de una temprana incorporación de la formación en estas áreas. Esa apuesta sigue estando vigente. Ahora, el acceso a la energía, ¿sí? El riego, los centros de datos, la inteligencia artificial, constituyen elementos centrales para pensar el crecimiento futuro, es un elemento central que tenemos que repensar. No en lo que implica la calidad que la tenemos en su origen, y la calidad en términos de asegurar que no haya cortes energéticos para estos ser productivos,
sino en los costos, donde estas áreas intensivas en electricidad y en energía requieren una mirada distinta a la que tenemos hasta ahora. Muchísimas gracias, muy interesantes los puntos. Pasemos a Hugo Rivera, viceministro, por favor. El informe de la CEPAL sobre inversión extranjera directa de 2025 subraya la necesidad de alinear la atracción de inversión extranjera con las estrategias nacionales de desarrollo productivo. ¿Cuál es la estrategia de la República Dominicana para atraer inversiones extranjeras que contribuyan a la transformación productiva, a la transformación estructural del país y a la diversificación productiva? Muchísimas gracias. Y quisiera felicitar a los que me antecedieron con sus presentaciones muy ilustrativas, que nos invitan a mucha reflexión. De verdad que en el caso de la República Dominicana, yo diría que nuestro país es un país que lleva una economía excepcional, una economía emergente. Nosotros en el año 90 establecimos un Plan Nacional de Desarrollo que ha sido continuado por la estabilidad política, económica y por todos los gobiernos, incluyendo el presidente actual, Luis Abinader. Nosotros tenemos un crecimiento de un 5% de hace más de 34 años, ponderado, de nuestra economía. Hemos multiplicado el PIB real por 6 con esa estructura nacional. Estamos posicionados número 10. La inversión privada se ha catapultado 9 al 26. Hemos insertado 2 millones de personas a empleos. Hemos reducido la pobreza de un 40 a un 3% y hemos aumentado la capacidad de vida del dominicano a 15 años. Ahora, con este plan, nosotros entendemos que se debe a dos sistemas importantes de inversión. Primero la inversión pública y luego la inversión privada. República Dominicana hace 30, 40 años era un productor de azúcar. Su moneda incluso era la caña de azúcar. Nuestro peso estaba valorado, era según la tendencia del precio del azúcar. Y nosotros lo fuimos moviendo del azúcar a los textiles. Luego, cuando termina el acuerdo multifibra, buscamos un valor agregado. Ahora República Dominicana es el mayor, captamos inversiones en instrumentos médicos, switches eléctricos, productos de alta tecnología. Somos el número 1 en switches eléctricos en el mundo. Somos el número 1 en los Estados Unidos en instrumentos médicos. Y hemos focalizado que la inversión extranjera que llegue a la República Dominicana sea una inversión que deje un valor agregado en la República Dominicana. Y lo segundo es que nuestro PIB está muy dividido. Por ejemplo, se habla mucho del turismo. República Dominicana el año pasado recibió, así como Uruguay mencionó que hay más vacas que personas, pues nosotros recibimos más turistas que la cantidad de habitantes que tenemos en el país. Teníamos una meta de 1 millón de turistas, luego 2 millones de turistas, luego 5 millones de turistas, luego un dominicano un turista, y ahora son 11 millones de turistas. Recibimos más turistas que países grandes como Brasil, somos el segundo, nada más México no gana. Pero hay que medir el tamaño de México y el tamaño de la República Dominicana. México debe ser 100 veces más grande que nosotros. Y cuando lo calculamos per cápita, creo que lo comenté ayer, solamente el Vaticano lo gana en el mundo. Nosotros recibimos 110 personas por turista. Pero ¿qué pasa? Eso no sucede por arte de magia. La inversión de la República Dominicana pública va hacia la infraestructura. Tenemos 8 aeropuertos, vamos a inaugurar un nuevo aeropuerto. Estamos inaugurando 2 nuevos polos turísticos, en Pedernales y en Miches. Pero eso indica aeropuertos, carreteras, vías rápidas, seguridad, puentes, aeropuertos, electricidad, sanidad de agua. Y esa inversión es clave para desarrollar el turismo. Entonces, de igual forma, nosotros tenemos un sector muy poderoso, que es el sector de zona franca, que aporta aproximadamente 10 mil millones de dólares al año. Tiene un sector que tiene 60 años. Antes de yo nacer ya existía la zona franca. Y ese sector igual, inversión, parques industriales, autopista de llegada, instalaciones aduaneras avanzadas. Tenemos despacho aduanero por 24 horas. Hemos dado cooperación a países grandes en materia de aduana. Promoción de nuestra estructura. Por ejemplo, si tomamos siempre lo comento, si tomamos las 400 marcas más importantes del mundo de la revista Forbes, 200, la mitad, tienen operaciones en República Dominicana.
y un respeto total a las leyes y a la inversión. Usted no escucha, muy difícil un caso de un problema de un inversionista en República Dominicana o que se pasó algo con un turista a pesar de los 11 millones que recibimos. Igualmente creamos una policía turística especializada, que invertimos en ella, que habla inglés, para que no se tope con un policía, de que un turista le va mal con un asunto de esa índole, no regresa a ese país. La inversión ha sido importante. Yo quería destacar, nosotros recibimos el año pasado 5.000 millones de dólares de inversión. Fuimos uno de los primeros lugares. Todos los años estamos el primer lugar probablemente en el Caribe y siempre competimos desde hace más de 15 años entre el primero y tercer lugar entre Centroamérica y el Caribe. Y estamos siempre entre los 5 de Latinoamérica. Nosotros ahora, nuestro ingreso, hemos pasado a ser un país de ingreso medio alto. Tenemos 11 mil millones de 11 mil dólares de ingreso per cápita. Brasil tiene 10 mil. Y eso ha sido un gran trabajo. Ahora el presidente Abinader emitió el decreto 33724 para convertir el país desarrollado en el año 2036. Y de ahí estamos tomando una serie de medidas, una serie de inversiones, una serie de socios en diferentes sectores para que nuestro país se pueda convertir en un país desarrollado en el año 2036, lo cual tenemos el reto de crecer por lo menos un 6% promedio, que creemos que lo podemos lograr. Ahora tenemos una de las mayores minas de oro. Nuestra economía, yo creo que el truco ha sido la diversificación. Yo quería poner un ejemplo de un país vecino como Haití. Para que ustedes sepan, Haití comenzó primero con el turismo que República Dominicana. La primera cadena internacional en la isla fue el Club Med, se estableció en Haití, no en República Dominicana. Y fíjense la diferencia que hay entre Haití y la República Dominicana. El resto que quería comentar, hemos descubierto un yacimiento de tierras raras. Estamos ya en el proceso de certificar la reserva, que si eso se produce como lo tenemos estipulado, también sería uno de los motores de la economía dominicana. Y hemos invertido en los motores que pueden dar el crecimiento a la economía dominicana. No podemos dispersar nuestra inversión porque eso sería un atraso. Y cada gobierno continúa el trabajo del otro. No cambias la medida, ni cambia los sectores, ni dobla para otro lado que no sea el plan de desarrollo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Hugo. Realmente un punto bien interesante y muy importante en la región, desafiante para la mayoría de los países. Así que gracias por compartir la experiencia. La siguiente pregunta quisiera invitar tanto a Pablo Dragún como a Rodrigo Mujica a comentar sus perspectivas. ¿No? Tanto la UIA como la SOFOFA han avanzado en iniciativas concretas para preparar la industria frente a la digitalización y a la transición verde, ¿no? Tanto con programas de adopción de IA, de empresas, hasta iniciativas de economía circular y capital humano para el hidrógeno verde, ¿no? Y quisiera escucharlo un poco de ustedes, qué está resultando más efectivo para mejorar la competitividad y especialmente de las pymes, ¿no? Y también qué obstáculos consideran que siguen siendo los más difíciles de superar. Pablo, por favor. Bueno, gracias Andrea y gracias a CEPAL y a UNUDI por la gentil invitación. Primero voy a empezar con un tema, digamos, de las pymes. Digamos, de nuestra experiencia en las pymes, lo más efectivo no es una herramienta puntual, sino combinar tres cosas. Primero, orden interno de la empresa. Segundo, adopción de tecnología. Y tercero, que es una implementación gradual. Primero, una condición básica que siempre repetimos en la UIA: no se digitaliza el caos. No va a funcionar de esa forma. Primero, de nuestra experiencia, las empresas que mejor avanzan son las que ordenan los procesos, definen prioridades y luego incorporan tecnología. A veces se pueden hacer grandes avances sin la necesidad de una gran incorporación tecnológica. Segundo, obviamente la aplicación de tecnología, en particular de la inteligencia artificial. Nosotros cuando empezamos a hablar de Industria 4.0 y que desarrollamos el Centro de Industria X junto con la empresa Accenture en el año 2020, obviamente, bueno, en 2020
tardamos en construirlo por todo el tema de la pandemia y las restricciones al contacto social. Pero bueno, esa adopción de tecnología, en particular de la IA, ya está mostrando resultados concretos en Argentina. Hicimos un trabajo reciente desde la UIA con Accenture de investigar qué estaba pasando. Y hay varios casos concretos, hay varios casos de éxito de aplicación en la inteligencia artificial. Se puede reducir mucho los tiempos. Algunas empresas lograron bajar el 66% de los plazos de entrega. También de la parte comercial, el uso de datos y modelos predictivos ayuda a anticipar demanda y también a la optimización de stock. Eso es bastante relevante cuando el costo financiero es alto. Y obviamente en operaciones la automatización y robótica permite mejorar la seguridad y la eficiencia, también para la salud de los trabajadores. Y por último diría que en gestión interna esta automatización administrativa baja costos y también mejora la atención. Por último, obviamente, la clave está en cómo se implementa esta transformación. Las pymes que mejor resultado tienen empiezan de baja escala, proyectos piloto que permiten desarrollar capacidades, validar resultados. Obviamente la implicación del management, del dueño en las pymes, que suele estar prácticamente indiferenciado. Y también ir aprendiendo sin asumir grandes riesgos. A esto se sugiere luego incorporar herramientas de diagnóstico que ayuden a entender dónde están paradas en términos tecnológicos, qué brechas tecnológicas y nivel de madurez digital tienen, y aseguren que cada inversión realizada responda a lo que realmente necesitan. Obviamente, en la de los obstáculos, yo diría que hay dos grandes niveles. Primero, obviamente, los factores macroeconómicos. Argentina, un país que ha tenido un derrotero de demasiada volatilidad en los últimos 20 años, a diferencia de casi toda la región, diría yo, junto con los desafíos internos de cada una de las empresas. Me voy a parar del lado de los desafíos internos. En este trabajo reciente que hicimos, un 70% de las empresas, que tiene una parte, además de los casos, tiene una parte de encuesta que hemos hecho, 70% de las empresas marcó dos problemas principales: falta de conocimiento sobre tecnologías y falta de talento especializado. Es decir, todavía en un contexto donde inteligencia artificial se viene, bueno, obviamente todos ya hemos escuchado que se empezó a desarrollar en el año 1956, pero uno diría que el salto casi cuántico que empezó a generar la IA fue a partir de la aparición de los modelos de lenguaje en 2023, con lo cual estamos hablando hace menos de 3 años. No saben bien muchas empresas cómo aplicarla en los procesos productivos o qué beneficios concretos puede generar. Entonces, lo más habitual tiende a ser una adopción general de herramientas generales de inteligencia artificial, en lugar de buscar aplicaciones industriales más sofisticadas donde realmente se juega la competitividad. Además de, obviamente, los riesgos que hay con el tema de no contar con habilitadores clave para la IA, con lo que respecta a gestión de datos, integrar sistemas, estandarizar proyectos, infraestructura en la nube y uso sistemático de datos para la toma de decisiones. Ahí, en ese punto, solamente 15% de las empresas que nosotros relevamos tienen cierto desarrollo avanzado en estos habilitadores clave. Otro cuello de botella crítico es que casi la mitad de las empresas no encuentra o no puede contratar perfiles capacitados en inteligencia artificial. Eso limita bastante la adopción como escalabilidad de las tecnologías. Lógicamente, tener una buena base de habilitadores y tener personal hace que las empresas lo puedan hacer un poquito mejor. Yo diría que, bajando acá un poco al terreno y qué estamos haciendo en la UIA, y también como un proceso que en todas estas nuevas adopciones se ha transformado de manera bastante iterativa, digamos. Cuando empezamos este proyecto en 2020, el área que lo lleva a cabo tenía una idea y esa idea fue mutando y también fue mutando en base con la interacción. Y esto, y que en parte, fíjense que es cómo funcionan los modelos de inteligencia artificial, de una manera iterativa y que se retroalimente. Entonces eso es importante poder hacerlo. La clave que nosotros vemos en instituciones de cúpula, al menos de cúpula industrial como es la UIA, es acompañar el proceso de digitalización punta a punta. La metodología que se desarrolló en el marco de este que nosotros llamamos Ruta X, Ruta X es el área de servicios a socios de la UIA, lo llamamos así porque justamente parte del concepto de que no es una ruta 4.0, sino que sea la cuarta, la quinta, etcétera, revolución industrial de acá en adelante. La metodología tiene eso como uno de sus ejes centrales, esa digitalización punta a punta. Básicamente, como dije al principio, no digitalizar el caos, o sea, ordenar e ir haciendo una atención también personalizada en la implementación.
Cada empresa tiene sus demandas y desafíos para poner en valor la digitalización. No hay un empaquetado que sirva para todas, es estar más en el detalle. Y la UIA aborda cada asistencia con esa premisa. Por eso también se ha desarrollado toda una red de expertos que permiten ir adoptando este tema en un país donde encima hay una ausencia notable de crédito al sector productivo, ya estructural, diría, de casi de toda la vida, como dicen los españoles. Y por último, diría yo que la sustentabilidad y la digitalización están fuertemente vinculadas. De hecho, nosotros tenemos una iniciativa que se llama Ruta Verde, que le agrega, es lo mismo que en parte que Ruta X, pero le agrega el componente de sustentabilidad. En el caso de la sustentabilidad, ya no es una cuestión reputacional de ser empresa tipo C, creo que era, o B, ya no me acuerdo, fíjense. No es una cuestión reputacional, es un factor decisivo en materia de competitividad y productividad para entrar en mercados más sofisticados. Nosotros estamos a 2 semanas de que entre en vigor el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, con lo cual entrar al mercado, acá con mi colega de Uruguay, claramente es un punto relevante poder entrar en mercados más sofisticados y con numerosas condiciones. También desde el punto de vista del consumidor es importante la agenda de sustentabilidad para poder entrar en esos mercados. Y por último, diría yo que para pensar estratégicamente el desarrollo productivo en América Latina, tenemos que tomar la digitalización y la sustentabilidad como prioridades que atraviesen nuestra mirada industrial de corto, mediano y largo plazo. Acá el sector productivo siempre está disponible en Argentina, más allá de los vaivenes políticos, con una idea de sostener algo a largo plazo. Gracias. Gracias, Pablo. Rodrigo, por favor. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer también a CEPAL y UNUDI por la invitación a esta interesante conversación y felicitar a Cecilia y Alejandro por las presentaciones y a los autores de estos estudios que son muy interesantes. Déjenme primero hacer un comentario general respecto de estos informes que nos presentaron hoy. Ambos informes, tanto el de la CEPAL como el de la UNUDI, son bastante claros y conscientes en un punto que mencionó Cecilia en un comienzo, que es que estamos en medio de una transformación profunda de la competitividad, marcada por la transición verde, la innovación y la digitalización. Esto hoy día ya no son tendencias futuras, sino que son presentes y son fuerzas que están reconfigurando cómo producen, compiten y crecen las empresas en nuestra región. Sin embargo, el principal desafío no es reconocer que existe esta transformación, eso ya es un hecho, sino lograr que se traduzca en cambios concretos dentro del sector productivo. En ese sentido, la dificultad ya no es conceptual, sino más bien práctica, cómo estas nuevas tecnologías y modelos se integran en la operación diaria de las empresas de nuestros países y sobre todo cómo se logra que este proceso ocurra de manera extendida en todo el tejido productivo, especialmente en aquellas empresas de menor tamaño y no se quede solamente en las grandes empresas. En nuestro país, en Chile, la transformación ya está ocurriendo, pero con avances que son desiguales y hay dificultades para traducirse en mayor competitividad en las empresas. Los informes de la CEPAL y la UNI son bien claros en el sentido en que innovar y adoptar nuevas tecnologías no es una opción hoy en día, si se quiere crecer. La competitividad hoy depende de la capacidad de las empresas de adaptarse a estas nuevas megatendencias. En este contexto, el desafío es que la incorporación de la tecnología logre escalar y traducirse en mayor productividad. Esto refleja una brecha entre capacidades y resultados conocidos como la paradoja de la innovación. Chile tiene capacidades y condiciones habilitantes para la inversión, pero invierte en innovación solo un 0,4% del PIB, o ni más de, para ser más preciso. Y enfrenta varias dificultades justamente para transformar este potencial en desarrollo productivo. A esto se suma una opción tecnológica que aún es heterogénea entre las empresas, con brechas bastante relevantes en materia de capital humano. Por ejemplo, un 42% de las pymes en nuestro país carece de personal con habilidades tecnológicas, lo que limita su impacto obviamente en la productividad. Y con eso, y respondiendo concretamente a la pregunta planteada, se observa que hay 3 elementos que están siendo los más efectivos justamente para mejorar la competitividad. En primer lugar, es una opción tecnológica conectada directamente con productividad. La evidencia muestra que innovación y crecimiento se retroalimentan, donde estudios muestran que en países OCDE un aumento de un 1% en inversión en I+D se asocia con cerca de 3% más de crecimiento. El punto clave es cómo ese vínculo se materializa al nivel de las empresas
ya que en la práctica lo que mejor funciona es justamente esta adopción o incorporación de la tecnología en procesos completos e integrados que permiten capturar las eficiencias de forma progresiva y acumulativa. De hecho, en Chile, un 60% de las pymes han reportado mejoras en productividad gracias a herramientas digitales, lo que confirma justamente que el impacto es real cuando la adopción es bien enfocada. El segundo elemento efectivo es el capital humano como principio habilitador. Aquí se concentra probablemente la principal brecha. La transformación tecnológica está avanzando rápido. Hoy día más del 80% de las grandes empresas y cerca del 70% de las pequeñas empresas utilizan inteligencia artificial de alguna u otra forma en sus procesos, pero su impacto depende de la capacidad de las personas o del capital humano. En Chile, una proporción relevante de empresas reporta dificultades justamente para encontrar ese talento adecuado para entornos digitalizados. Al mismo tiempo, el potencial es enorme. El trabajo que realizamos desde SOFOFA en conjunto con CENIA, que es el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, con la Universidad de Stanford y con CENSE, que es el Centro Nacional de Capacitación y Empleo de nuestro país, muestra que cerca del 50% de la fuerza laboral en Chile podría aumentar su productividad en al menos 30% mediante el uso de la inteligencia artificial generativa, lo que equivale a una oportunidad cercana al 12% del PIB. En esta línea, una iniciativa que teníamos en SOFOFA llamada Hazlo con IA, en conjunto con otros cuerpos del gobierno, es una iniciativa de alfabetización masiva en inteligencia artificial generativa para empresas del sector, empresas pequeñas y también el sector público, permite aterrizar ese potencial. En el año 2025 capacitamos a cerca de 132.000 personas en distintas rutas formativas y se completaron más de 101.000 cursos con esta iniciativa, lo que muestra que cuando la formación es masiva, accesible y enfocada en tareas concretas, la opción tecnológica se acelera de manera efectiva. Estamos trabajando más en medir el impacto que ha tenido justamente en aprendizaje, en materias de inteligencia artificial, y los datos iniciales que hemos podido levantar muestran que efectivamente hay un cierre de brechas de manera muy importante y obviamente a un costo mucho menor que el que existe en fondo con otras iniciativas. Y finalmente el tercer elemento tiene que ver con la articulación productiva y capacidad de escalar. Las pymes no compiten de manera aislada, sino que obviamente se insertan dentro de una cadena de valor o de cadenas de valor, y aquellas que logran integrarse a entornos más coordinados acceden a estándares, conocimientos y mercados que les permiten crecer de mejor manera que aquellas que no lo hacen. Esto es especialmente relevante en sectores donde existe mayor dinamismo e interacción entre las empresas, donde la innovación tiende a difundirse más rápido y a generar efectos más completos en productividad. Sin embargo, aún con las herramientas antes nombradas, siguen habiendo obstáculos y obstáculos significativos. El principal de ellos es la brecha de capacidades, que limita tanto la adopción de la tecnología como la innovación. Esto también sumamos el acceso a recursos, donde una proporción importante de las empresas, especialmente las pequeñas, no cuentan con financiamiento o con acceso a financiamiento para invertir en tecnología. Y también persisten desafíos en el entorno habilitante, la mayor complejidad regulatoria, los tiempos de tramitación de permisos generan incertidumbre y afectan la velocidad de la inversión. Esto se suma a que los incentivos a la innovación no están distribuidos de manera homogénea en la economía, lo que limita su difusión en todo el sector productivo. Y así, para finalizar, la competitividad hoy se construye a partir de la articulación entre tecnología, talento e innovación aplicada a la productividad. En el caso de las pymes, el desafío entonces es avanzar desde la eficiencia hacia la escalabilidad. Hoy muchas pymes ya están adoptando herramientas digitales, pero enfrentan barreras concretas como restricciones de financiamiento, brechas de talento y otras que limitan ese salto. La oportunidad es clara entonces: si logramos cerrar estas brechas, la transformación tecnológica puede convertirse en una de las principales palancas de crecimiento del país. Muchas gracias, Rodrigo, por compartir la perspectiva y la experiencia de la SOFOFA. Estamos bastante pasados del tiempo, al mismo tiempo es muy interesante escuchar las experiencias. Yo invitaré a la segunda ronda de preguntas, les pediría en la medida de lo posible tratar de ser breves, pero obviamente sin sacrificar la riqueza de sus experiencias y contribuciones. Rodrigo Arim, paso
a la siguiente consulta. No, además de la estrategia general, ¿cuáles son las políticas concretas que el Uruguay tiene en marcha para responder a algunas de estas megas tendencias? ¿Y en qué áreas específicas, como la transición energética, la digitalización o el desarrollo de cadenas de valor, están avanzando más rápidamente en su dirección? Gracias. Ahora sí, telegráficamente. En primer lugar, algunos elementos ya lo contesté en mi primera intervención. Hay una apuesta clara en algunos casos sectoriales, como puede ser el riego. En la energía también hay una apuesta a la eficiencia energética. Entendemos que hay una segunda generación de políticas en Uruguay que sobre lo logrado debe lograr también avanzar en términos de eficiencia energética y costos energéticos más en general, con una apuesta también a una transición energética que avance hacia distintos sectores, por ejemplo, la movilidad. Y ahora hay de vuelta proyectos muy grandes que tienen que ver con movilidad metropolitana en Uruguay, cuyo componente central tiene que ver con movilidad eléctrica. Y hay incentivos muy claros a promover también un cambio en la matriz de movilidad a nivel privado de los hogares. Hasta el punto que en el mes de marzo el 40% de los autos particulares que fueron vendidos en Uruguay ya son eléctricos. Hace 4 años atrás era un 2%. Y eso tiene que ver con incentivos de política pública que intentan colaborar en la descarbonización más en general. Y hay también, por supuesto, una apuesta a construir políticas horizontales, algo el colega de Argentina lo planteaba. En un contexto donde las reglas de juego están en cuestión, un acuerdo con la Unión Europea, que es un bloque en donde las reglas de juego siguen primando, para Uruguay es clave avanzar, como va a estar vigente a partir del 1 de mayo, en aprovechar las enormes oportunidades que abre este acuerdo y simultáneamente también lograr controlar algunos efectos nocivos en algunos sectores puntuales que pueden existir. Pero lo cierto es que parte de la agenda central es identificar cuáles son los sectores que existen o podrían existir, que están en condiciones de aprovechar un acuerdo con la Unión Europea que entra en vigor a partir del 1 de mayo. Muchas gracias, Rodrigo. Hugo Rivera. Más allá de la estrategia general de atracción de inversiones extranjera directa, ¿qué política concreta está implementando la República Dominicana para que esa inversión se oriente hacia sectores de mayor valor agregado y contribuya al fortalecimiento de las capacidades productivas locales? Muy buenas. Sí, República Dominicana actualmente, por ejemplo, como estrategia nacional de inversión, estamos desarrollando toda una estrategia para la atracción de microchips y ver cómo aprovechamos el mercado de estos microprocesadores en algunos de los elementos que incluye, porque la verdad que sería muy ambicioso de nuestra parte. Es una industria muy grande, entendemos que podríamos formar parte y hemos hecho el acercamiento. Igual con el uso de inteligencia artificial y de la inversión. República Dominicana dependía también prácticamente totalmente de sus líneas aéreas. Hemos ahora focalizado a una línea aérea dominicana que incluso está volando 3 veces a la semana a Chile. Esperamos, creo que está volando a Argentina, Uruguay, casi toda Centroamérica, a todos los Estados Unidos, y nos hemos convertido en lo que se llama un hub regional. Personas que quieren ir de Curazao a México, va a Curazao, Santo Domingo, México. Y esperamos que eso se pueda fortalecer. Y lo último, igual de importante, nosotros consideramos que tenemos una estrategia geográfica importante. Desde el descubrimiento de nuestra isla fuimos el centro de todo el hemisferio para la distribución, cuando se colonizó nuestro hemisferio. Y ahora tenemos una nueva ley y un decreto que incentiva el establecimiento de hub, de esas pequeñas zonas de empaque, reempaque, consolidación y demás. Y ya hay varias empresas internacionales importantes establecidas en nuestro país. Estamos focalizando hacia ese nivel de estrategia, incluso desde el punto de vista multimodal. ¿Qué es multimodal? Por ejemplo, tenemos una gran cantidad de vuelos. Estamos hablando de República Dominicana, se puede ir a 410 destinos, más de 40 vuelos diarios a los Estados Unidos. 8 aeropuertos internacionales, estamos construyendo el 9º. Nuestra meta es que cada hora y media pueda tener un aeropuerto internacional focalizado a diferentes áreas. Entonces la carga multimodal que se pueda traer vía barco y montarse en un avión. De hecho ya lo estamos haciendo con flores, frutos perecederos y demás. Estamos haciendo zonas francas alrededor de los aeropuertos.
para aprovechar todo este tipo de estructura. Entonces creo que son nuevas líneas que la República Dominicana podrá impulsar nuevas inversiones y acelerar nuestro desarrollo. Yo quería excusarme porque tenía algo a las 2:30 que estaba supuesto terminar, así que me voy a tener que retirar. Muchas gracias. La siguiente pregunta nuevamente dirijo a Pablo Dragún y a Rodrigo Mujica, ¿no? Si en relación a las oportunidades que ofrecen estas megatendencias, ¿cómo ven cuál es el rol de la inversión extranjera directa en promover y acelerar la transición verde en sectores estratégicos de ambos países, como por ejemplo el sector minero, pensando en minerales críticos y agroindustria? Pablo. Bueno, muchas gracias. Bueno, Argentina, yendo a lo concreto, la realidad es que tiene una ventana de oportunidad bastante fuerte en todo esto. Obviamente contar con el segundo reservorio de shale gas del mundo, como es Vaca Muerta, pero también todo el potencial minero. Bueno, acá estamos en Chile y digamos que durante mucho tiempo se creyó falsamente de que es como que un lado de la cordillera tenía todos los minerales y del otro lado estaba todo vacío y realmente medio pensamiento mágico. Pero bueno, Argentina tiene todo un potencial ahí. La verdad que lo que Argentina exporta actualmente de minería comparado con lo que exporta Chile es totalmente insignificante y no tiene demasiado sentido. Entonces pero ahora hay una agenda tanto a nivel nacional como a nivel subnacional, que es lo importante, porque en Argentina los dueños de los recursos naturales son las provincias, las 24 provincias 23 y la ciudad autónoma de Buenos Aires, y Argentina tiene litio, cobre, potencial de minerales críticos, y bueno, lo que ya dije, shale gas, también la agroindustria está súper desarrollada con marcas de primer nivel, y también, que está resaltado en el informe de ONU y todo lo que es el potencial biotecnológico y biofarmacéutico con biosimilares, incluso con algunas empresas que han hecho desarrollos de medicamentos contra el cáncer y a bastante mejor precio que lo que ocurre en otros países. Es un activo importante. Obviamente Argentina, que necesita inversión en activos físicos, Argentina no ha tenido grandes inversiones nuevas en grandes sectores en los últimos, se diría, 20 o 40 años, lo cual, bueno, el caso de las papeleras de Uruguay es un caso bastante lamentable, el caso argentino, por cómo se manejó en su momento. Entonces, obviamente, esa inversión, la IED puede potenciar todo esto. Argentina no es entendiendo no solo como capital, sino también como tecnología, estándares productivos, capacidad de gestión, acceso a mercados internacionales, también subir la vara. Pero Argentina tiene todo este potencial de la inversión local también interesante, que también quiere competir a nivel internacional, necesita cierta claridad macroeconómica, construir los incentivos, también nivelar la cancha. Experimentamos en el mundo una expansión del crédito fuerte entre 2009 y 2024, liderada desde el quantitative easing y donde todo el mundo tuvo grandes inversiones y lo vimos mucho en la región, no solo IED, sino inversión en activos físicos, países que han crecido notablemente. Bueno, Argentina eso brilló por su ausencia, por problemas macroeconómicos, sobre todo por problemas macroeconómicos, diría yo. Entonces, necesitamos un salto de calidad. Creo que hay todo un atractivo ahora de atraer grandes inversiones. Está el régimen del RIGI que tiene Argentina, que es interesante, pero lo que nosotros creemos es que para dejar de transformarse solamente en temas de enclave, es importante transformar ese desarrollo, esa inversión extranjera directa en un desarrollo de ecosistemas productivos. Argentina es un país muy grande, es el octavo país más grande del mundo en superficie, no en habitantes claramente, pero de toda la base industrial específica, hablando acá por la UIA, que Argentina tiene un potencial y un deseo de integrarse a esas cadenas productivas que puede llevar, digamos, como dije antes, a subir la vara. Esa competitividad hoy está asociada no solamente a la extracción de algunos productos, sino a producir con menor huella de carbono, mayor eficiencia energética, trazabilidad de estándares ambientales y sociales muy exigentes. Entonces, si esa IED puede servir para amalgamar y también traccionar a sectores que pueden ser dinámicos, es un potencial muy, muy interesante. Obviamente hay que tratar de evitar el riesgo de que queden provincias
aisladas y con baja densidad poblacional, particularmente ricas en el caso de Argentina, y el entorno donde queda concentrada gran parte de la población, el empleo y obviamente las empresas con bastante acervo quede fuera, digamos, de ese ciclo. Esa no integración de la región puede tener consecuencias sociales negativas, con lo cual nosotros lo vemos muy positivo. La industria quiere competir con una cancha nivelada. Pero bueno, dejo así para dar tiempo a Rodrigo. Gracias. Adelante, Rodrigo. Muchas Gracias, gracias. Pablo. O sea, la inversión extranjera directa fue uno de los pilares fundamentales para el crecimiento de Chile en la década de los 90 y de los principios de los 2000. Entonces, irrefutable, yo creo que son un ejemplo claro de la importancia justamente de la inversión en ese sentido. Durante esos años fue impulsada principalmente por ciertos incentivos concretos de estabilidad regulatoria que hicieron justamente que la inversión extranjera llegara de manera o que fluyera mucho hacia nuestro país. Hoy en día un poco la historia es distinta, seguimos quizás con niveles muy elevados de inversión, pero ha cambiado la composición como lo plantean los informes también. Pero Chile hoy día tiene una posición que es estratégica en el contexto justamente de la transición verde y digital. Somos un socio global justamente relevante en el suministro de muchos de estos materias primas relevantes, tales como cobre, litio, molibdeno, tierras raras y otros minerales críticos que son indispensables justamente para la electrificación, la energía renovable, los data centers, el desarrollo tecnológico y otras actividades. Por lo tanto, tenemos obviamente una posición ventajosa, pero que es importante poder aprovecharla, ¿no es cierto? Chile es una economía también abierta, tenemos más de 35 acuerdos comerciales con cerca del 90% del PIB global, y esto fondo de nuevo en el contexto es un factor relevante para aprovechar la inversión extranjera directa. Tanto minería como en el caso de la agroindustria y otras industrias, es justamente muy relevante el aporte que puede hacer la inversión extranjera directa. En ambos casos y en otras industrias, ella ha contribuido a acelerar la adopción de nuevas tecnologías, impulsar modelos productivos más sofisticados, permitiendo a las empresas escalar y también insertarse en mercados bastante más exigentes que los locales. Ambos informes mencionan que el impacto de la inversión extranjera directa no es automático, ¿no? Para que justamente la inversión extranjera acelere la transición verde, debe estar alineada con políticas de desarrollo productivo que promuevan justamente la transferencia tecnológica, el desarrollo de proveedores locales y la formación de capital humano. Y en ese sentido creemos que Chile ha logrado traer inversión extranjera de manera consistente, incluyendo capitales provenientes de países que han sido socios comerciales cercanos de Chile, en el fondo durante las últimas décadas, como Canadá, Estados Unidos, pero también de otros países relacionados, no sé, con economías del Golfo u otros. El desafío adelante es justamente generar las condiciones para que estos flujos aumenten y se mantengan de manera sostenida. Y esto requiere avanzar en un entorno principalmente fondo que entregue mayor certeza, con sistemas tributarios competitivos y mayor claridad en la eficiencia en la tramitación de permisos. Es una discusión que se está dando actualmente en nuestro país. Tuvieron la oportunidad, ayer el presidente Cast presentó un programa económico que tiene algunos de estos elementos que van a ser muy importantes justamente para volver a contar el fondo con una inversión extranjera directa como motor e impulsor del crecimiento en nuestro país. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, y a todos nuestros panelistas. Habíamos previsto pasar a una ronda de preguntas, pero lamentablemente por la hora no vamos a poder tomarlas de la audiencia, pero aquellos que quieran pueden contactarnos y trataremos de responderles. Paso sin más la palabra a Cecilia Ugaz para el cierre del evento. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias, Andrea, y una vez más 1.000.000 de gracias a nuestros panelistas por su enorme generosidad. Yo creo que ha sido una sesión extremadamente enriquecedora y me parece que muy oportuna también, ¿no? Tanto para la región como para el crecimiento de la región y el futuro cercano, ¿no? Las cosas que se nos aproximan. Por supuesto, la idea era tratar de hacer un resumen
abandoné hace un ratito, porque creo que puede tomar todavía mucho más que la sesión en sí, pero quizá dejarles con alguna reflexión un poco más general, en el sentido que yo creo que los informes demuestran, pero también las experiencias que hemos escuchado, que nos han expresado nuestros panelistas, de que ciertamente nuestra región, la América Latina y el Caribe, no carece de potencial. Es que eso lo veníamos diciendo desde hace mucho tiempo. Yo creo que lo que necesitamos es más dirección, coordinación y acciones un poco más decisivas, mucho más decisivas. Yo creo que los informes dentro de todo, bueno, el informe de ONUD y el informe de CEPAL también muestran de que existe un riesgo real de estancamiento industrial, ¿no? Sobre todo debido a una absorción tecnológica insuficiente y que no nos permitirían, digamos, enfrentar una transición verde y digital. Sin embargo, esto no es un futuro que esté escrito en piedra. O sea, yo creo que lo que hemos escuchado a través de las voces del Uruguay como Sofofa en Chile, como la UIA en Argentina, como la República Dominicana, es básicamente una cuestión de determinación, de políticas estratégicas y una visión de largo plazo, lo que pueden permitir verdaderamente que nuestras economías y nuestros países verdaderamente puedan continuar con una transformación industrial tanto inclusiva como sostenible. Además, yo creo que lo que es muy importante también es que, bueno, lo que nos interesa como NUDI o, bueno, también quizá como CEPAL en términos de investigación, es que también lo que hemos escuchado es que muchas veces estas políticas pueden trascender de estar simplemente escritas en un informe y convertirse verdaderamente en acciones que son muy claras. Y en ese sentido agradezco mucho la visión tan aterrizada que han tenido nuestros panelistas tratando de explicarnos un poco cuáles son las trayectorias en sus países y las políticas que se están llevando a cabo ahora, no sin riesgo, no, nadie tiene la bola de cristal, pero verdaderamente apostando por un futuro que pueda ser transformador y más inclusivo para nuestros países. Agradezco a CEPAL una vez más. Yo creo que ha sido bueno, estamos emprendiendo un camino de colaboración y me parece que, bueno, estamos en la buena vía. Esperemos que vamos a continuar. Y nada, bueno, agradecerles a todos por su atención, por su tiempo, por su generosidad y que sigamos trabajando conjuntamente para efectivamente poder transformar nuestro potencial latinoamericano en una cosa que sea mucho más concreta y que beneficie sobre todo a la gran mayoría de nuestra población. Muchas gracias.